Hola, 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 buenas tardes, buenas noches. Vamos a empezar la clase del día de hoy. Entonces tenemos dos ejercicios desarrollados. Entonces primero vamos a desarrollar este y a compartir pantalla. Bueno, no me sale acá nada para compartir. Vamos a probar otra vez. Una ventana. Google Chrome no responde, dice. Ahí está. Este es. Ahí. Bueno, vamos a dar la clase de hoy. Esto es dinámica. Capítulo 1, cinemática de las partículas. Movimiento curvilíneo se llama esta parte. Entonces vamos a resolver el ejercicio 11.91. El movimiento de una partícula se define mediante las ecuaciones x es igual a t al cuadrado menos 8t más 7 y igual a 0,5t al cuadrado más 2t menos 4, donde x e y se expresan en metros y t en segundos. Determine la magnitud y la velocidad mínima alcanzada por la partícula. B. El tiempo, la posición y la dirección correspondiente de dicha velocidad. Entonces tenemos un movimiento en dos direcciones, en X y en Y. Entonces tenemos que acordarnos que esto es un vector. Entonces si derivamos el vector posición, que sería X, y el vector posición Y, vamos a tener una velocidad en X y una velocidad en Y. Y nos pide la magnitud de la velocidad mínima alcanzada por la partícula. Entonces cuando nos habla de máximos y mínimos tenemos que derivar. Entonces aquí si nosotros derivamos esto y hacemos tender la t al infinito, vamos a tener la máxima. Entonces tenemos que encontrar la t para la cual la velocidad sea mínima. Entonces vamos a ver cómo resolvemos esto. Secuencia de acciones y operaciones para resolver situaciones de movimiento curvilíneo. Leer e interpretar el enunciado. 1. Extraer datos. Los datos son el conjunto de variables conocidas y desconocidas a fin de identificar el objetivo y un método eficaz para resolver el problema. 2. Identificar las componentes de los vectores de posición, velocidad y aceleración. 3. Extraer las ecuaciones necesarias y derivarlas. 4. En las siguientes diapositivas usaremos la notación del libro Mecánica Vectorial para Ingenieros Dinámica. Las magnitudes vectoriales en negrita como v la velocidad y las magnitudes escalares en cursiva como d la distancia. Entonces tenemos los datos que son la función de los vectores de posición x e y respectivamente. Nos pide la velocidad mínima. Nos pide el tiempo en que sucede esa velocidad mínima. Y nos pide el radio, puede ser. La posición, el vector de posición. El vector r de posición x, y en esa situación y la velocidad mínima. Entonces vamos a leer otra vez el problema. Nos pide la magnitud de la velocidad mínima alcanzada por la partícula, el tiempo, la posición y la dirección correspondiente de dicha velocidad. Entonces en A nos pide la magnitud de la velocidad, no nos pide el vector, pero en la parte B ya nos pide el vector velocidad. Esa es la diferencia. Y esto está escrito aquí. Aquí nos da en cursiva y solamente tenemos que hallar el módulo. Y aquí ya nos piden, en el C y en el D ya nos piden los vectores, por eso están en negritas. Entonces se deriva.
tenemos la velocidad en x es 2t menos 8 y la velocidad en y es t más 2. Si nosotros queremos hallar la velocidad absoluta, es v al cuadrado, v sub x al cuadrado más v sub y al cuadrado. Elevamos esto al cuadrado, se desarrolla y tenemos esta expresión, 5t al cuadrado menos 28t más 68. Esta expresión derivamos y al derivar tenemos esta situación. Se iguala a 0 y tenemos que t es igual a 2,8 segundos para la velocidad mínima. Entonces introdujimos ese valor de t igual a 2,8 segundos en la ecuación de la velocidad y tenemos el módulo de la velocidad mínima, que es 5,366 metros por segundo. Hallamos la posición para x igual a t igual a 2,8 segundos. Nos sale que x es igual a menos 7,56 metros e y es igual a 5,52 metros. R es igual a 9,36 metros y θ es igual a 143,864 grados sexagesimales. Para hallar el vector tenemos que meter el valor de t igual a 2,8 en las ecuaciones de las componentes. Hallamos el vector y nos sale esta expresión. 5,366 metros por segundo con un ángulo de 116,56 con la horizontal. Bien. Bueno, ahora vamos a hacer el siguiente ejercicio. Y este corresponde a vector de velocidad y de posición relativa. Capítulo 1, cinemática de partículas. Y este es el ejercicio. Si se sabe que en el instante mostrado el ensamble A tiene una velocidad de 9 inches por segundo y una aceleración de 15 inches por segundo, ambas dirigidas hacia abajo, determine la velocidad del bloque B y la aceleración del bloque B. Entonces, secuencia de acciones y operaciones para resolver ejercicios de movimiento relativo entre partículas unidas por una cuerdita. Extraer los datos. Los datos son el conjunto de variables conocidas y desconocidas a fin de identificar el objetivo y un método eficaz para resolver el problema. Observar el gráfico y un marco de referencia inercial. Definir una dirección horizontal, vertical u horizontal, ambas según la figura, y sentido, arriba, abajo, izquierda o derecha, positivos para los ejes. 4. Identificar las partículas en movimiento y darle nombre a las partículas que se mueven pero no están identificadas. 5. Identificar las partículas que permanecen en un sitio de referencia inercial y las distancias. Dibujar los vectores de posición de cada partícula en movimiento. 7. Escribir la magnitud de la longitud de la cuerda en función de los vectores de posición de las partículas que vinculan esa cuerda. Escribir tantas ecuaciones como sogas existan en el gráfico. 8. Derivar la ecuación de la cuerda, encontrar las relaciones entre las velocidades de las partículas y volver a derivar para encontrar las relaciones entre las aceleraciones de las partículas. 9. Escribir y utilizar las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y utilizarlas según sea requerida. 10. Escribir las ecuaciones del movimiento relativo entre partículas para velocidad y para aceleración. 11. En las siguientes diapositivas usaremos la notación del libro Mecánica Vectorial para Ingenieros de Dinámica. Las magnitudes vectoriales en negrita, velocidad, y las magnitudes escalares en cursiva de distancia. Entonces tenemos nuestro gráfico, nuestros datos, nuestro marco de referencia inercial, nuestros ejes positivos. Y ahí escribimos los vectores en función de la longitud de la cuerdita, o bien la longitud de la cuerdita en función de los vectores, tanto posición absoluta como posición relativa.
Esa es la posición absoluta de B, pero no tenemos los ángulos. Entonces no podemos escribir la ecuación de la cuerdita en función de la posición absoluta de B. ¿Por qué? Bueno, ahí está el ángulo 50, dice. Sí, se puede, pero no tenemos la distancia. Pero igual se puede escribir también. En este caso nosotros vamos a escribir por la posición relativa, porque es más fácil así. Entonces la longitud de la cuerda es RA más 2 veces R de B con respecto de A. Se deriva eso y tenemos la relación entre las velocidades y las aceleraciones. Por siguiente tenemos la ecuación de la posición absoluta de B, que es RA más R de B con respecto de A. Se deriva eso y tenemos esta expresión, tanto para la velocidad como para la aceleración. Reemplazamos por los valores dados en los datos y tenemos esta expresión. El signo negativo indica que la velocidad relativa de B respecto de A es de sentido contrario a la velocidad absoluta de A. Es decir, si la velocidad absoluta de A se dirige hacia abajo, entonces la velocidad relativa de B con respecto a A se dirige hacia arriba. Entonces la velocidad de B es 45,5 tita igual a 140. Colocamos esto en nuestra ecuación de velocidad relativa y tenemos la velocidad absoluta de B, que sería esta. 7,013 y un ángulo de 119,44. Hacemos lo mismo para la aceleración. El signo negativo indica que la aceleración relativa de B respecto a A es sentido contrario a la aceleración absoluta de A. Es decir, si la aceleración absoluta de A se dirige hacia abajo, entonces la aceleración relativa de B con respecto a A se dirige hacia arriba. Entonces esta es la aceleración relativa de B con respecto a A. Colocamos esto en la expresión de la aceleración absoluta de B en función de la relativa y tenemos este resultado, 11,688 y tita igual a menos 119,44. En fin, y bueno, hasta aquí llegó la clase de hoy. Cualquier consulta en las aulas virtuales, voy a estar alzando esto a las redes sociales y al aula virtual, a YouTube y al aula virtual. Cualquier consulta pueden hacerla en el aula virtual. Hasta luego.